A leer y vamos en serio a tomar el capítulo 8 de Hechos, versículo 26. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Siempre recuerdo aquel juego. Bueno, hoy día hay varios programas en la televisión, sobre todo televisión española, que se llamaba, creo que el juego de la oca o algo por el estilo, que era una serie como de retos que se le ponía a la persona, iba superando los retos y entonces avanzaba un poco más. El hecho era que tenía que superar cada uno de estos retos y cada vez que lo hacía decían prueba superada o reto superado. Y en este caso nosotros vemos que había un impedimento aparente para que este hombre no pudiera ser bautizado y ser acogido dentro del pueblo de Dios. Pero sin embargo podemos ver al final que el reto fue superado y tenemos mucho y podemos mucho aprender de él, de qué fue lo que sucedió con él. Cuando vemos nosotros acá a Felipe, nos damos cuenta que la primera cosa es que Felipe era un diácono del Señor. La palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 6, un par de páginas anteriormente, de que cuando se eligieron los primeros diáconos en la iglesia primitiva en Jerusalén, se escogió entre ellos 7 y Felipe era uno de esos 7. Consecuentemente, Felipe fue una persona que desde el principio manifestó un espíritu de servicio. Un diácono no es otra cosa que un servidor dentro de la iglesia. La Biblia ha enseñado que hay dentro de la iglesia aquellas personas que están puestos para ministrar la palabra de Dios, enseñar, los pastores y maestros, y también hay personas que están puestas para servir por parte del Señor. Y precisamente una de las características que deben estar presentes en el diácono es esa voluntad, esa disponibilidad para poder servir a todo el pueblo de Dios. Y Felipe era un hombre que estaba siempre disponible para el Señor. Se ve de una manera muy clara cuando de un momento a otro, dice el versículo 26, que un ángel se le apareció y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza. ¿Y qué hizo él? Versículo 27. Sígame con su Biblia, por favor. Dice que entonces él dijo: sí, yo voy ahora. ¿Verdad? Dice eso. Dice que inmediatamente, se levantó y fue. O sea que Felipe tenía un corazón dispuesto, una disponibilidad absoluta para el servicio del Señor. Pero no solamente eso, sino que también el Señor le había dado un don muy particular para poder ministrar el evangelio de la gracia. Él era un evangelista, lo que hoy día correspondería a una persona que fuera un misionero, personas que dedican su vida a llevar el evangelio a otros lugares. Y en este sentido él estaba tan disponible que no obstante él fuera un diácono de la iglesia en Jerusalén, sin embargo el Señor lo enviaba a misiones especiales, las cuales leímos acá, ¿verdad? A fin de que predicase el evangelio donde no se había oído antes, a personas que eran incrédulas. Entonces vemos acá en el mismo libro de Hechos, por ejemplo, nos podemos dar, el mismo capítulo 8 de Hechos, podemos darnos cuenta de que el versículo 4 dice sobre esto:
Vayan conmigo un poquito atrás, dice el versículo 4 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las ciudades anunciando el evangelio. Y dice, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así había gran gozo en aquella ciudad. Y dice versículo 12, un poquito más adelante, versículo 11. Dice, le estaban atentos porque con sus... déjame seguir leyendo. Versículo 9. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, versículo 12. ¿Están siguiendo? Voy muy rápido. Dice, pero... Cuando creyeron a Felipe que anunciaba, ¿qué cosa anunciaba? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres y sigue desarrollando. O sea que vemos cómo Felipe se va hasta Samaria, que los samaritanos no querían saber nada de los judíos, y en ese lugar, un lugar realmente donde no iba a encontrar supuestamente ninguna receptividad. Sin embargo, el Señor lo mandó para allá con el propósito de que estas personas oyeran. Y dice el texto aquí de una manera muy clara que le creyeron el mensaje del evangelio que Felipe predicaba y consecuentemente se convirtieron al Señor Jesucristo. Al creer, se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y con esto nace la primera iglesia en Samaria también. Entonces estamos viendo que era un hombre que estaba completamente disponible para el Señor, que tenía el ministerio en particular de llevar el evangelio, de evangelizar. Y además de esto nos enseña acá el texto de que era prácticamente una misión de por vida que él tenía, cuando en el versículo 40, al final del texto, capítulo 8, versículo 40, dice que luego que estuvo con el eunuco, ¿qué dice? Felipe se encontró en Azoto y pasando, versículo 40, ¿lo tienen? Dice, ¿qué hacía él? Dice, se fue a otro lugar, a Azoto, fue hasta Cesarea, todo el norte de la Palestina, y dice, pasando, anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que Felipe era un hombre realmente que estaba consagrado absolutamente a la predicación del evangelio del Señor, que no desaprovechaba la oportunidad y que por donde quiera que iba, ahí estaba dejando el mensaje de salvación para todos los hombres. Es interesante que dice acá que fue un ángel que se le apareció y le dijo lo que tenía que hacer. En el primero de los versículos que leímos, en el capítulo 8, o sea, me estoy refiriendo acá en el versículo, ¿dónde que dice? En el versículo 8, 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe. Y es interesante esto, porque cualquiera diría, ¿por qué Dios no manda simplemente a los ángeles a que prediquen? Bueno, porque no es un ministerio para los ángeles, es un ministerio para los santos. ¿Y saben por qué? Una razón muy simple. Los ángeles no han tenido la oportunidad, no han necesitado, por así decirlo, ser redimidos del pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sí. Nosotros como pecadores que somos, estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. A nosotros como seres humanos que somos, lo único que nos espera es la condenación y la muerte, por cuanto todos pecamos y estamos completamente fuera de la gracia y del favor de Dios. No podemos asistir no podremos estar presentes en el reino de los cielos en nuestra naturaleza como pecadores, con nuestro pecado sobre nosotros mismos, sobre nuestras conciencias. Por eso precisamente el Señor manda un Salvador, un Redentor, porque el engaño aquel a que nos sometieron durante muchos años, en el cual nos decían que por las buenas obras podíamos ser salvos y que nuestra vida era una especie de balanza en la cual de un lado pesaba nuestro pecado y del otro lado nuestras buenas obras, debía inclinarse del lado de las buenas obras para que a la hora de la muerte vayamos a la presencia del Señor. Ese engaño es sencillamente algo completamente contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia dice que no solamente somos pecadores perdidos en camino al infierno, sino que dice que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para sacarnos de esa condición. La Biblia dice que la salvación no es por obra, sino que es por gracia, es un regalo de Dios, que no es algo de lo cual nosotros podamos adquirir o pagar el precio de ello por nosotros mismos. Por eso dice la Biblia que por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe en Jesucristo, y que no es por obra humana de ninguna naturaleza, porque si fuera así, cada uno de nosotros podría decir, me lo gané, me lo merezco, yo merezco ir al cielo. Pero la Biblia dice que solamente hay uno que es bueno, que es Dios, y que todos nosotros somos simplemente pecadores.
Un ángel no puede dar testimonio, no puede ser testigo de la redención, no puede comunicar lo que él mismo no ha experimentado. Pero tú que has entregado tu vida a Jesucristo, que has recibido el perdón de tus pecados, que tu nombre ha sido inscrito en el reino de los cielos, tú sí puedes decir, Él me perdonó y Él me salvó. Y era lo que cantábamos ahora cuando cantábamos este himno tan precioso que habla de que hay libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz Él pagó por mis culpas. Y este es precisamente el mensaje del Evangelio. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Él se ofreció pagando por el precio del pecado de la humanidad. El Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo derramando su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Manifestó su poder entregando su vida y volviéndola a tomar, y resucitó al tercer día manifestando con esto su gloria, su divinidad, y extendiendo sus brazos para que sencillamente nos acerquemos a Él, invoquemos su nombre para que podamos ser salvos. Cristo Jesús es la experiencia del creyente cuando de una vez por todas se humilla delante de Dios y reconoce su pecado y le dice, Señor, ven a mi vida y ven a mi corazón, y experimenta esa nueva vida que solamente el Señor puede dar. Por eso los ángeles no pueden hacerlo, pero nosotros sí. Es interesante que dice el versículo 29 que el Espíritu fue que le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea que Felipe no solamente recibió un mandato de Dios a través de un ángel para que fuera él a hacer lo que tenía que hacer, lo que tenemos que hacer los creyentes, testificar a otros de Cristo, sino que además de esto, el Espíritu Santo le guiaba. Y evidentemente estamos hablando de una persona que tenía una comunión íntima con el Señor y que estaba dispuesto a obedecer sin chistar. Fíjense que de un momento a otro, a pesar de que donde lo estaban mandando era un lugar desierto, sin embargo, él estuvo listo para ir a ese lugar para predicar a quien el Señor le pusiera por delante. Él era un hombre disponible para Dios. ¿Saben algo? La vida de Felipe repercute sobre sus hijos, sobre su descendiente. De Felipe no se vuelve a hablar en el libro de Hechos más hasta en el capítulo 21. En el capítulo 21, cuando el apóstol Pablo regresa de su último viaje misionero, dice que fue a Cesarea y en Cesarea se hospedó precisamente en la casa de Felipe. Y es interesante que así como quien no dice nada, la Escritura señala el hecho de que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban también, que predicaban la palabra de Dios. Qué interesante. O sea, un hombre que dedicó su vida al servicio del Señor, al servicio de la iglesia del Señor, a predicar el Evangelio a los demás, y sus hijas después siguieron el mismo camino de él. Este es Felipe, este es el hombre, el instrumento que el Señor va a utilizar en este pasaje que leímos. Pero el énfasis realmente yo lo quiero poner en el etíope, la persona que recibió de parte del Señor la misericordia para poder ser salvo en unas circunstancias muy particulares. Fíjense que dice acá cuál era la procedencia de este hombre. Versículo 27, ¿lo tienen? Dice, entonces él se levantó y fue, hablando de Felipe, ¿verdad? ¿Lo tienen? Dice, y sucedió con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. La procedencia de este hombre se corresponde a lo que hoy día viene a ser parte de Etiopía y parte de Sudán, más bien el área de Sudán. Y es interesante el hecho de cómo Dios envía a una persona a predicarle el Evangelio a alguien que simplemente estaba buscando cómo adorar a Dios. Esto es importante esto. ¿Por qué? Porque, óyeme, cualquiera diría, pero un hombre etíope, africano, con un background, por decirlo así, de religiones animistas completamente como las religiones africanas. Y sin embargo, este señor tenía una inquietud y aparentemente era un prosélito judío y estaba yendo en camino con una buena intención a buscar dónde adorar a Dios en Jerusalén. Y precisamente ahí es donde el Señor manda a Felipe. Este hombre va a recibir como consecuencia de lo que estaba buscando. La Escritura es muy clara cuando dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Muchas personas no
tienen un encuentro como el que va a tener Felipe con el Señor para la salvación de su alma, como consecuencia de que sencillamente no les interesa buscar de Dios. No les interesa escudriñar absolutamente cuál es la verdad. No tienen ninguna actitud de adoración como la que tenía este hombre, que sin conocer realmente al Dios verdadero, sin embargo, iba en búsqueda de una cercanía con Él. Este hombre procedía de un contexto completamente pagano, o sea, completamente pagano, pero sin embargo Dios había avivado su corazón y de alguna manera él había tenido conocimiento de la religión de los judíos, del Dios de los judíos, y tenía interés en hacer un viaje enorme, larguísimo, con el propósito de ir a adorar en Jerusalén. Fíjense la condición de él. No solamente dice que era etíope, sino que también dice que era un hombre eunuco. Y los eunucos eran los que se utilizaban para cuidar los lechos. De hecho, así se traduce como cuidador de lechos, no de camas. Era una persona necesariamente castrada y era una persona por lo general de confianza. En una sociedad gentil esto no era necesariamente una afrenta. Muy por el contrario. El apóstol Pablo dice que hay personas que se hacen eunucos precisamente con el propósito de agradar a los hombres. Y los eunucos eran por lo general personas de mucha... Recuérdense de Potifar, se recuerdan de Potifar, ¿verdad? En Egipto. O sea, como era una persona de importancia, un importante funcionario del faraón de Egipto. En este caso, este hombre es un importante funcionario también de la reina etíope de Candace. O sea que no necesariamente para los gentiles o para los que no eran judíos esto era un problema, por el contrario, podría ser un mérito que les facilitaba o le habilitaba para poder servir en el palacio del rey. Pero sin embargo, en el caso de los judíos era todo lo contrario. Un judío no podía tener ni siquiera los testículos magullados, como decía. O sea, no podía tener un eunuco no podía entrar dentro del templo de Dios para adorar. Eran cosas que iban completamente contrarias a la ley mosaica. Consecuentemente, lo que para el judaísmo era una afrenta, una vergüenza, en el caso de él no era así. Él tenía una posición social privilegiada como funcionario de la reina, y no solamente eso, sino que él era el ministro de Hacienda del reino de Candace, del reino etíope. Fíjense cómo dice que él estaba puesto sobre todos los tesoros. ¿Dónde es que lo dice eso? Versículo 27, ¿lo ven? Dice, era funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. No estamos hablando de un pelagato cualquiera, sino de un rico potentado, que tenía una religión, la cual había aceptado porque de alguna manera había recibido el testimonio de Dios y estaba tratando de ver cómo honraba a ese Dios yendo hacia Jerusalén. Era un prosélito del judaísmo. Él había decidido simplemente aceptar la religión judía, y no solamente eso, sino que realmente era tremendo viaje el que estaba dando para que al final no tuviese ni siquiera la autorización de poder entrar en el templo. Tenía que quedarse en lo que le llamaban el patio de los gentiles por dos motivos. Primero, por ser eunuco, y en segundo lugar, por ser gentil. O sea, no podía penetrar dentro del templo, pero sin embargo iba para Jerusalén a adorar. Hoy día tú tienes que ponerle a la gente las cosas así, de cómodo. Si no hay aire acondicionado y no es bueno, pues difícilmente la gente quiere venir, ¿verdad? A un templo donde no hay aire acondicionado. Y las sillas más vale que sean cómodas, ¿verdad? Y mejor es que no sea muy largo el culto, porque si no la gente se cansa. Y muchos cometen el gravísimo error de inclusive convertir los cultos en una especie de espectáculo para que la gente se divierta y de esta manera se sientan cómodos. Este hombre estaba dando un viaje largo, ¿verdad?, con el propósito de adorar a un Dios al cual no conocía bien, pero que sencillamente era un seguidor de él, y a sabiendas de que cuando llegara allá no iba a poder ni siquiera entrar, pisar dentro del templo, el lugar de adoración, pero sencillamente estaba dispuesto. Él quería tener un encuentro con el Dios verdadero. Yo no sé si esa es tu condición, si es tu situación. Es posible que sí. Es posible que tú no conozcas del todo a Dios, que tu religión la ha aceptado o sencillamente la heredada de tus padres, pues sencillamente te hayan mostrado, por así decirlo, una imagen aproximada del Dios de las Escrituras, pero que todavía tú no conoces las Escrituras, y sin conocer a las Escrituras no puedes conocer a Dios. Pero sin embargo, si tienes el corazón de este hombre, de seguro que el Señor se te va a revelar a ti como se le reveló a él, y lo leímos ya al principio de la lectura del pasaje. Entonces vemos un hombre, ¿verdad?, que ha aceptado emprender un viaje larguísimo y que aparentemente
tenía cierta inclinación a buscar la verdad. Como consecuencia de eso estaba leyendo las Escrituras. Fíjense que dice el versículo 28 que él iba sentado en el carro, estaba leyendo las Escrituras en voz alta, leyendo las Escrituras en voz alta, como normalmente se leía antes cualquier escrito en voz alta. Y en estas circunstancias es precisamente como él se encuentra con Felipe, que escucha lo que él está leyendo y le pregunta, ¿pero tú entiendes lo que lees? También la pregunta parecería una tontería, ¿verdad? Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí 1000 veces me ha pasado que tomo un texto, comienzo a leer y cuando viene a ver pasé 2 páginas y digo, ¿qué es lo que he leído? Y tengo que volver atrás, ¿verdad? Porque la mente se me va. ¿Cuánto más cuando no hay la provisión del Espíritu Santo para precisamente poder discernir lo que la Escritura enseña? Él lo tenía todo. Tenía una posición social importante, económica, saludable, ¿verdad? O sea, era un hombre que tenía recursos, era una persona que tenía salud, que tenía para poder emprender un viaje así, que tenía una cultura. De hecho, él tiene que haber pagado mucho dinero por aquello que estaba leyendo. En aquella época, tener una copia de un libro de la Sagrada Escritura, específicamente del libro de Isaías que iba leyendo, tenía que haber costado muchísimo, porque eran escritos a manos que se atesoraban dentro de las sinagogas en todo lugar. Entonces, consecuentemente, él tiene, por así decirlo, una disposición, pero sin embargo, a pesar de esa disposición, todavía carecía de algo muy importante, tenía una necesidad. Y la necesidad, ¿ustedes saben cuál era? La necesidad de comprender aquello que estaba leyendo. La necesidad de comprender aquello que estaba leyendo. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero tan pronto tú comienzas a conversar con esa persona, te das cuenta de que realmente no conoce a Dios. Y no conoce lo que dice la palabra de Dios. Y posiblemente con un buen corazón y una buena disposición ha estado siguiendo una religión durante muchos años. Tal vez tiene la disposición mucho más allá de finalmente tener un encuentro con Dios que le garantice la salvación de su alma, la vida eterna. Pero sin embargo, todavía hay un impedimento de por medio. Un impedimento no superado. En el caso del etíope eunuco había un impedimento no superado. Y el impedimento tenía que ver, sin lugar a dudas, con el hecho de que él todavía no llegaba a comprender lo que la Escritura decía. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué Dios manda a personas que prediquen el Evangelio? ¿Por qué Dios manda para que en su iglesia se exponga la palabra de Dios y se explique? ¿Por qué manda una vez y otra vez y otra vez Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a instruir en cuanto a su palabra? Porque es que precisamente la fe es un resultado de oír la palabra de Dios. Busquen conmigo un poquitito más adelante, no tienen que caminar mucho, Romanos, el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Este hombre tenía una necesidad y él estaba buscando en el lugar apropiado en la palabra de Dios. La necesidad que él tenía era de conocer a Dios y experimentar el perdón y la salvación que el Señor le ofrecía. Y fíjense con el capítulo 10 de Romanos, lo tienen ya. En el versículo 12, Romanos 10, 12, dice el apóstol Pablo, no hay diferencia entre judío y griego. ¿Lo ven? En el caso de él era considerado un gentil, un griego. Todo el que no era judío era considerado un gentil, un griego. Todos los demás eran considerados paganos simplemente por su religión politeísta. Dice, pues el mismo Señor, que es el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a leer dentro de un ratito el anuncio de Isaías. Pero pongo énfasis en el versículo 17. Dice, así que la fe es, ¿cómo es que llega la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La necesidad que tenía él
El etíope era la necesidad de comprender el Evangelio, comprender el mensaje de salvación, comprender lo que la palabra de Dios decía, comprender lo que estaba leyendo en Isaías. El propio Isaías lo dice. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Algunos creen, otros no creen ni siquiera a pesar de que se les avisa. Pero la actitud de este hombre era una actitud correcta. O sea, era un hombre que tenía un corazón receptivo a la instrucción. En el versículo 31, estamos de nuevo en capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8 de Hechos. ¿Volvieron allá? El capítulo 8 de Hechos, el versículo 31, la respuesta de él cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál es? Dice el versículo 31, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Saben cuál es el gran impedimento? Que muchas personas en su soberbia no aceptan que tienen la necesidad de ser instruidos. Consecuentemente no abren su corazón a la enseñanza. Y lo primero que se necesita es tener un corazón dispuesto, una actitud con un corazón humilde, dispuesto a conocer lo que Dios quiere para mí y a obedecer lo que Dios dice. Entonces vemos acá que él es diligente en comprender la verdad. Inclusive le dice a Felipe, dice que le rogó a Felipe. Felipe le preguntó, ¿entiende lo que le dice? Que le rogó a Felipe que subiera para que le explicara el Evangelio. Te ruego que me digas de quién dice esto, del profeta o de sí mismo. ¿Y qué dice luego de esto? Dice versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo Felipe? Le hizo una historia bonita, ¿verdad? Le contó un cuento. ¿Qué dice? Específicamente le predicó el Evangelio. Vamos al texto ahora. Isaías capítulo 53. El texto que estaba leyendo el eunuco. Isaías capítulo 53. Por favor, ayuden a sus vecinos a conseguir el texto. Ya estoy casi concluyendo. Isaías capítulo 53. Vamos a buscar el texto que estaba leyendo el etíope eunuco, que lo estaba leyendo en voz alta y que Felipe, que fue llevado por el Señor allá, le dijo, ¿tú estás entendiendo lo que tú estás leyendo? Y él le dijo, ¿y cómo es posible? Explícame, ¿verdad? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explicara, si alguien no me enseñara? Y Felipe toma la escritura y comienza a explicarle ese pasaje. Vamos al pasaje, que el pasaje se explica por sí mismo, como quien dice. Es interesante que el profeta Isaías profetiza 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo captaron eso? 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, Él profetizó todo lo que tenía que ver con el nacimiento, con el ministerio, con el sacrificio, con la expiación de nuestro Señor Jesucristo y con la victoria de nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y ustedes van a ver la similitud de la historia que ustedes conocen en el Nuevo Testamento de la pasión y muerte del Señor Jesucristo, porque en toda la Semana Santa se publicita mucho con el texto que nosotros vemos acá. Voy a leerlo con calma, síganme por favor, para que ustedes se den cuenta de cómo Felipe, comenzando por esta escritura, pudo enseñarle el Evangelio a este eunuco, a este etíope. Dice versículo 53, el profeta Isaías. Capítulo 53, ¿no? Isaías capítulo 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo mismo que leímos ahora en el libro de Hechos, ¿verdad? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y habla del nacimiento del Señor. Dice, subirá cual renuevo delante de él, delante de Dios. Dice, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Nació en un pesebre. No nació en un palacio. Nació en un pesebre. Absolutamente no tenía nada de particular por el cual llamase la atención o se anhelase y se esperase el nacimiento del Mesías. Nadie lo estaba esperando. Nadie estuvo ahí, salvo unos pastores que estaban observando las vigilias de la noche. Dice el versículo 3. Despreciado él y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Exactamente lo que pasó. Exactamente. Cristo vino y fue despreciado, fue desechado. Dice, varón de dolores, lo que hizo fue padecer por nuestras causas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Y dice acá de una manera muy clara que fue menospreciado y no fue estimado. Y así fue. Por el contrario, lo crucificamos. Luego habla de su expiación. Cuando dice, ciertamente llevó Él, ¿lo tienen? Nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su expiación. Cristo paga por los pecadores. Por nosotros, una vez y otra vez en estos versículos que leímos, versículo 4 y versículo 5, 4 veces dice por nuestros dolores, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra paz, por nosotros. Fue que sufrió lo que sufrió, padeció lo que padeció. Entregó su vida en lugar del pecador para que, cumpliéndose la justicia divina que dice que la paga del pecado es la muerte y la condenación, Él muere en lugar nuestro. Y a pesar de que desciende a los infiernos, proclama victoria y extiende sus manos a fin de que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sigo leyendo. ¿Estamos por dónde? Versículo 5. O sea, nuestra paz con Dios vino como consecuencia del castigo de Cristo, ¿verdad? Y por la llaga de Cristo vino nuestra salud o nuestra sanación, ¿verdad? Fíjense cómo lo describe en versículo 6. Aquí nos habla claramente de su muerte redentora. Dice, todos nosotros, te incluye a ti, me incluye a mí. ¿Tienen sus Biblias? ¿Me están siguiendo? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ustedes se recuerdan cuando Pilato le decía, a mí no me contesta, Herodes, ¿verdad? Tú a mí no me contestas. Solamente le dijo el Señor, ninguna potestad tuviera si no te fuera dada de arriba. Sigo adelante. Dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 8, ahí es que estoy. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, dice, fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ustedes recuerdan cómo murió el Señor Jesucristo, entre dos malhechores, ¿verdad? Crucificado entre dos malhechores. Como dice acá, se dispuso con los impíos su sepultura, pero finalmente dice, con los ricos fue en su muerte. Ustedes se recuerdan dónde fue sepultado, ¿verdad? En la tumba de José de Arimatea, hombre rico del concilio. Oye, al detalle, la profecía bíblica cumplida como siempre al detalle. Dice, con todo esto, y ahora vamos a hablar de la victoria del Señor, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vuelvo y leo esa parte, óiganlo bien. Cuando haya puesto su vida, ¿qué dice? En expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De los que justifica. De los pecadores, ¿verdad? Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y orando por los transgresores. Evidentemente, el texto que estaba leyendo este etíope, sin lugar a dudas era una oportunidad de oro para presentar al Mesías, el Mesías prometido, aquel que vendría a tomar forma de hombre, Dios encarnado, que vendría a pagar por el hombre, expiando por el pecado del hombre, para redimir al hombre de la culpa de su pecado, a fin de que el hombre pudiera tener paz con Dios, no tener cuentas pendientes con Dios. Y todo esto era algo que, para que él pudiera aprovecharse de ello,
tenía que ser quitado un impedimento que todavía estaba sobre el eunuco. Fíjense cuál era el impedimento. Versículo 36. De nuevo vamos a capítulo 8 de Hechos. Hechos capítulo 8. ¿Están siguiendo, verdad? Capítulo 8 de Hechos. ¿Lo tienen? Vamos de nuevo al texto. Veíamos entonces en el versículo 35 que dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, o sea, la que leímos, le anunció el evangelio de Jesús. Le dijo que Cristo murió por los pecadores, que Cristo había pagado por la culpa y que consecuentemente teníamos una oportunidad de ser salvos, pero para eso había que quitar del medio un impedimento. Un impedimento. ¿Cuál era el impedimento? Dice: yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Cuál es el impedimento para que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo cuál es el impedimento. ¿Cuál era el impedimento? Versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puede. Todavía había un impedimento. Señores, estamos hablando de un hombre que está dando tremendo viaje desde Sudán hasta la Palestina para ir a llevar su adoración, a honrar al Señor, del cual sabía un poco, ¿verdad? Pero no entendía muy bien realmente. Tenía necesidad de que alguien le explicara el Evangelio porque no sabía cómo conectar las enseñanzas del Antiguo Testamento con este Mesías que era anunciado, al cual él no conocía. Pero este hombre, con un corazón dispuesto, necesitaba que se le predicase el Evangelio y se le explicara claramente cómo él tenía en Jesucristo perdón de pecado y herencia entre los santos, siempre y cuando él, pues sencillamente, creyese de todo corazón en él. Y ahí es donde la piña se pone agria. Porque todo el mundo dice: sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesucristo. Todos los que estamos aquí nacimos oyendo desde niños sobre Jesucristo, sobre el niño Jesús. Todos nosotros venimos de un trasfondo cristiano, entre comillas. Pero eso nos hace cristianos. El profesar una religión, el profesar ser un prosélito judío, hacía este hombre un cristiano. No lo hacía un cristiano. Era necesario que él de todo corazón creyese en aquel Mesías que había sido anunciado y que había perfectamente llevado a cabo el único y suficiente sacrificio por sí mismo a fin de que pudiese llevar, como dice la Escritura, a muchos hijos a la gloria. Y para eso era necesario, en primer lugar, comprender el Evangelio. Ya le fue predicado, pero en segundo lugar era necesario creerlo. Y no creerlo como quiera, sino que lo dice de una manera muy clara. Creerlo de todo corazón. ¿Qué implica hacer una profesión de fe? Y decir: sí, yo creo que Jesucristo es mi Dios, mi Salvador. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ustedes saben lo que implica eso? Reconocer que Jesucristo es Dios mismo. Como él dijo: yo y el Padre uno somos. A Felipe, el evangelista, no a este, le dijo: el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Es Dios mismo encarnado. Y Jesucristo, pues precisamente, tiene que ser el objeto de nuestra salvación, de nuestra fe. Porque dice la Biblia de una manera muy clara que no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, creer en Jesucristo y creer que Él es el Hijo de Dios implica creer necesariamente que Él es el Salvador y es el Señor y recibirle como tal. Hacer de Jesucristo nuestro Dios, hacer de Jesucristo el centro de nuestra vida, nuestro objeto único de adoración. Y todo esto trae como consecuencia, sin lugar a duda, el obtener como un regalo de Dios el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Saben lo que dijo Cristo? Dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y el etíope lo había oído, y cree al que me envió, le cree a Dios, dice, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo dijo Cristo. Y este hombre estaba diciendo, en otras palabras: yo creo en aquel que puede darme vida. Yo creo que Jesucristo es Dios, que es el Señor. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Y consecuentemente, él estaba recibiendo por fe de todo corazón
el mensaje del Evangelio. Y esto era precisamente el prerequisito para que él pudiera ser salvo. Evidentemente, como lo pinta él, es de una manera muy práctica. Él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque el bautismo es un ritual de iniciación. El bautismo no es otra cosa que un ritual de iniciación. Nos enseñaron mal cuando nos dijeron que el bautismo lavaba los pecados. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado, es falso de toda falsedad. El bautismo viene a ser la evidencia visible de lo que sucede en el interior del corazón cuando Jesucristo viene a reinar, perdona sus pecados y le da una nueva vida. Por eso tiene el simbolismo, y siempre fue así, de sepultarse al viejo hombre para emerger, salir, resucitar un nuevo hombre. Y por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida. Por eso se le llama nacidos de nuevo a los cristianos. La evidencia es clara acá. En el versículo 38 dice que el etíope mandó a parar el carro y dijo, aquí hay agua. Dice, aquí hay agua. Y dice que bajaron al agua, se zambulleron, ¿verdad? Y luego subieron del agua y tuvieron un bautismo por inmersión igualito al que ustedes van a ver esta mañana, aquí, luego de que terminemos ahora esta parte. 6 hermanos, luego de haber creído en el Evangelio, haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, quieren dar testimonio de lo que pasó dentro de su corazón, y la única manera como nosotros podemos verlo es con la obediencia al Señor cuando dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, a los que creyeren, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos han creído, ellos como el eunuco han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo han recibido como su Señor y como su Salvador, y van a descender a las aguas para dar testimonio a la iglesia diciendo, yo soy también uno de ustedes, yo soy también parte de la iglesia de Cristo. La Biblia dice de una manera muy clara que el bautismo es un símbolo mediante el cual nosotros somos sepultados en las aguas para resucitar para una vida nueva. Y esto es lo que nosotros vamos a ver ahora en este momento. Es muy simple. Voy a resumir los casi 40 minutos que tengo aquí. Es necesario oír la verdad, conocer la palabra de Dios, creer en ella, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, arrepentido de nuestros pecados, para que Él limpie nuestro corazón y nuestra alma de pecado y nos otorgue una nueva naturaleza espiritual y nos dé la vida eterna. Y entonces no hay impedimento. El impedimento ha sido superado. Simplemente prueba superada, vamos para el agua patos, ¿verdad? Así que yo les voy a pedir a ustedes que no se levanten de sus lugares, salvo que alguno tenga que irse porque tenga algún compromiso, que ahora cuando yo baje de aquí, luego que oremos, pues vamos a cantar unos himnos en lo que los que se van a bautizar pues van y se preparan para ello. Yo también me voy a quitar este saco para no meterme en el agua con el saco, y vamos a venir para entonces ver el testimonio de estos hermanos que van a bautizarse dando fe de haber nacido de nuevo para una nueva vida en Cristo y haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. El impedimento ha sido quitado, así que nada impide que ellos sean bautizados. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, oramos a ti, Señor, esta mañana gozosos que estamos, Señor, por el hecho de que tú nos vas a permitir ser testigos, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Tú vas, Señor, a hacer eficaz el sacrificio de tu Hijo anunciado por Isaías hace tantos miles de años, Señor. Y hoy día, Padre, podemos nosotros, Señor, pues ser testigos, Señor, de esta realidad en la vida de estos hermanos que se van a bautizar. Padre, tal vez hay algunos acá entre nosotros, de hecho, creo que lo hay, Señor, pero tú eres que conoce los corazones, que ni siquiera ha puesto interés en buscar de ti, mucho menos, Señor, de escudriñar tu palabra, que no se atreve o no quiere, no le interesa preguntar para que le sea explicado el Evangelio.
o que tal vez habiendo oído el Evangelio, Señor, no se ha entregado a ti de todo corazón, no ha creído de todo corazón. Permite, Padre, como es fruto de tu gracia y de tu amor y de tu misericordia y no de nuestras obras, Señor, que también ellos reciban el don de la fe, para que recibiendo a Jesucristo también, Señor, obtengan con esto de tu parte, como un regalo, Señor, el perdón de pecado y un lugar, Señor, en el reino de los cielos. Padre, si es así, Señor, concédenos que pronto podamos verle testificando de esto a través de las aguas del bautismo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, por favor.